Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conocéis, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería de Heineken España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que afectan a toda España es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudaros a que vuestros negocios hagan frente a la situación, para que aprovechéis este tiempo en casa para ser mejores profesionales y para que a la vuelta arranquemos de nuevo con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo de inactividad vamos a seguir ofreciendo cada día a las 11 de la mañana este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Serrano, que nos va a ofrecer una sesión sobre cómo gestionar invirtiendo tu tiempo para el éxito. La exposición de nuestro ponente será de 40 minutos y hasta completar los 60 minutos máximos nos quedaremos respondiendo a algunas de las preguntas que nos hagáis llegar a través de nuestro chat para aclarar dudas o profundizar en algún punto. La sesión será grabada. Podréis volver a consultarla y descargar la presentación en la web de Aula Abierta. Gracias a todos. Esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa posible para vosotros. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, Carmelo. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Algunos ya conocidos, os felicito por estar asistiendo asiduamente a estas sesiones y evidentemente espero que estéis aprendiendo. Hoy me gustaría hablar de lo que llamamos la función gestora, en qué consiste gestionar y de alguna manera qué etapas, qué recorrido hace un gestor en su día a día cuando se enfrenta a poner en marcha y obviamente hacer funcionar de la forma más eficiente posible un negocio, un modelo de negocio, sus distintos productos, sus distintos servicios y sus distintas experiencias de cliente de las que ya hemos hablado también en otros seminarios. En este sentido, bueno, y por de alguna manera ir directamente al grano, me gustaría empezar comentando que, o desmitificando un poco el rol del gestor. A menudo escuchamos que el gestor le debe liderar con el ejemplo, que está bien, efectivamente es bueno que lo haga. A menudo escuchamos que el gestor debe ser el primero en la línea de batalla y el primero en remangarse y el primero en desarrollar determinadas tareas que normalmente hacen los técnicos del resto del talento presente en la organización. Pero esto está bien cuando es un de vez en cuando. Si se hace de forma constante, si se hace de forma continua, finalmente lo que tenemos es un gestor muy, muy malo y obviamente un técnico muy caro. Cada persona tiene un papel en la organización. Cada persona tiene que desarrollar unas tareas en la organización y a menudo el gestor hostelero tiende a creerse imprescindible, único y de alguna manera a confundir su negocio con una farmacia de guardia en la que estar 24 horas, 7 días sobre 7. En un ejemplo que pongo habitualmente, vengo a decir que nos imaginemos, por ejemplo, a Amancio Ortega con sus miles de tiendas en el mundo cerrando la caja todos los días. Sería imposible, no llegaría a hacerlo nunca, no podría hacerlo bien, sería un absurdo, de hecho. La realidad es que todas las empresas se organizan de tal forma, con los recursos disponibles, que las cosas sucedan, que las cosas ocurran. Que las tareas se sucedan de forma correcta, de la forma más eficiente posible y que se alcance el objetivo, esa visión, misión, esos valores que tantas veces hemos dicho que están presentes en las empresas o que caracterizan a las empresas. Gestionar es básicamente conseguir que las cosas se hagan a través del esfuerzo de otros. Perdonad, que no sé qué le pasa ahora. Vale. Gestionar es conseguir que las cosas se hagan a través del esfuerzo de otro y de alguna manera con los recursos disponibles. La suerte, hasta cierto punto, se trabaja. ¿Vale? Gestionar es conseguir que las cosas se hagan a través de los recursos disponibles y el esfuerzo de otros, pero entendiendo que esta tarea es una tarea que debe hacerse de forma sostenible y eficiente en el tiempo. No se trata, evidentemente, de esclavitud, no se trata de estar todo el día con el látigo y con el ordeno y el mando. No se trata solo y exclusivamente de hacer que las personas trabajen sin parar, sin descanso, sin retribución y sin sentido. Es una forma de expresar que de alguna manera el gestor lo que tiene que hacer es adquirir una posición, por así decirlo, distante de la gestión, mirar los toros desde la barrera y utilizar los recursos disponibles. La primera vez que utilicé este término de gestionar
es conseguir que las cosas se hagan a través de los esfuerzos de otros. El concepto de recurso disponible lo he incluido yo, se lo escuché a uno de mis mejores profesores, que en paz descanse, el profesor James Carver. Decíamos, cuando él hablaba de este concepto, hablaba siempre, y también lo digo yo, de gestionar de forma sostenible. Es decir, se trata de gestionar los recursos disponibles en una organización en cada momento, que ya vamos a ver un poco más adelante, para que engranándolos, transformándolos, juntándolos en engranajes más o menos perfectos, den lugar a los resultados que estamos buscando, que de alguna manera nos permitan alcanzar ese rumbo y ese ritmo del que también hemos hablado en alguna ocasión en una empresa, que nos permitan alcanzar nuestros objetivos y, lógicamente, tan deseado beneficio. A mí me gusta resumir esta regla de la gestión, este concepto de función gestora, en una regla mnemotécnica que llamo POCOS-DICON. Una regla mnemotécnica viene a resumir una idea o un concepto y nos ayuda de alguna manera a visualizarlo. POCOS-DICON viene a recoger las distintas etapas, las distintas fases, los distintos pasos que se dan en el ámbito empresarial, en la gestión empresarial, lo que da un gestor en el ámbito empresarial, en su día a día, en la medida que está construyendo o que simplemente está evolucionando un negocio, sus productos, sus servicios y sus experiencias de cliente. La P corresponde al concepto de planificar. Tener ideas, marketing estratégico, visualizar un rumbo, un ritmo, unos valores, visualizar una visión, una misión, unos valores, saber qué quiero ser o qué quiero hacer como empresa, como negocio, como modelo de negocio, como productos o servicios, como experiencias de cliente, para triunfar y, evidentemente, localizar de forma teórica todos esos elementos, todos esos perejiles, todas esas piezas del puzzle que necesito para construir aquello que quiero construir. Organizar los recursos necesarios para poder desarrollar o llevar a cabo esas actividades. Todos los gestores gestionamos los mismos recursos en la construcción de una empresa, de un producto, un servicio, y los gestionamos, como decimos, por igual. Lo único que verdaderamente diferencia una empresa de otra en términos de recursos o una gestión de otra en términos de recursos es que no siempre esos recursos, que son los mismos, están disponibles en la misma cantidad y en la misma calidad para todo el mundo. Por tanto, también es verdad que a veces determinados gestores no pueden hacer según qué cosas por falta de un determinado recurso, falta de cantidad de un determinado recurso y falta de calidad de un determinado recurso. Pero también es verdad que muchas veces la falta o la ausencia de una determinada cantidad de producto o una determinada calidad de producto no frena a los buenos gestores en la construcción de esos modelos de negocio, de esos productos y servicios, de esas experiencias de cliente, pues con una gestión inteligente, con esa combinación de factores, de productos, de piezas del puzzle, de engranajes, consiguen un resultado tan bueno como cualquier otro o incluso mejor. Y es entonces cuando además destacamos a algunas personas o algunas personalidades de la gestión por encima de otros, porque nos sorprende que en una situación de recursos limitados sean capaces de llevar más allá a la empresa, sus productos, sus servicios y, como decíamos, sus experiencias de cliente. Planificar, tener ideas, organizar, localizar los recursos necesarios, conseguir los recursos necesarios para poder poner en marcha esa idea, para poder hacer esa idea tangible, real, física, ¿correcto? Ese sería el siguiente paso. Coordinar los recursos disponibles y las relaciones entre estos, porque una empresa es un engranaje complejo de relaciones humanas, de productos, de servicios, de procesos, de automatismos, y de alguna manera cuando juntas en ese mismo saco que se llama empresa, en ese mismo saco que se llama actividad empresarial, a tantas personas tan distintas, que incluso hablan idiomas distintos, que tienen sensibilidades distintas, que entienden la forma de hacer de manera distinta porque sus competencias, su formación, sus experiencias, sus habilidades son diferentes. Si no los coordinas, si no consigues que trabajen de forma coordinada entre sí, tienden cada uno a hacer la guerra por su cuenta y finalmente a salirse o irse, por así decirlo, del deseado ritmo y rumbo. Por ejemplo, en un bar o en un restaurante no sirve de nada decidir que tienes la cocina abierta desde las 12 de la mañana para dar de comer, si resulta que el equipo de cocina entra a horas escalonadas cuando mejor le parece y yo que sé, aparece a la 1:30, o los proveedores que tendrían que venir un lunes deciden venir los miércoles por su cuenta y riesgo, en su libre albedrío, o si de alguna manera pues
hemos organizado un servicio de restauración, pero nos hemos olvidado de contratar el equipamiento, por ejemplo, productivo de la cocina, por poner ejemplos. Es decir, entonces, importante no es solo tener ideas, sino también, evidentemente, conseguir los recursos, pero sobre todo coordinarlos, porque si los recursos no están bien coordinados, al final el juego terminará en que cada uno jugará o intentará jugar la pelota como mejor lo entienda. Después del concepto de coordinar viene el concepto de la gestión del recurso humano. Por simplificarla, esta es la única palabra que está en inglés en esta regla mnemotécnica, que es la S de staffing, gestión del personal. La gestión del personal, que es mucho más compleja de lo que a priori parece, porque la gestión del personal engloba conceptos como el diseño, de alguna manera, de los puestos de trabajo y la definición del perfil competencial de las personas que tienen que ocupar ese puesto de trabajo, lo que llamamos las job description o descripciones de puesto de trabajo. ¿Qué estudios, qué experiencias, qué habilidades concretas tiene que tener una persona para desarrollar una determinada tarea en nuestra organización? Si no lo definimos con carácter previo, difícilmente encontraremos a las personas que queremos y difícilmente ese talento estará presente en nuestra organización haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Por supuesto, también incluye el dónde busco esas personas, los caladeros, los sitios donde voy a encontrar estas personas que me van a ayudar en el desarrollo de mi actividad. Y los últimos años, cabe recordarlo, no ha sido nada fácil encontrar talento cualificado, talento comprometido para nuestros negocios. Incluso hemos tenido que ir a explorar a sitios donde normalmente no íbamos y, por cierto, con mucho éxito y con buenos ejemplos o casos de éxito, como puede ser pues el ámbito de la exclusión social, trabajar con personas con diversidad intelectual, con diversidad móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Conseguir Bueno, parece que tenemos un pequeño problema. Un par de minutitos a ver si recuperamos a Eduardo. Lo tenemos aquí, un momentito. Son problemas del directo. Un momentito que ya tenemos aquí. Ya parece que sí. Eduardo, le hemos recuperado, ¿no? Sí, perdonadme que es que se ha ido la conexión. No sé por qué. ¿Vale? Bueno, nada, son cosas del directo. Han sido 2 minutos solo. Venga, perfecto. Me alegro que no haya sido un descalabro. Venga, voy a volver a la presentación y me disculpáis porque efectivamente estas cosas a veces pasan y lamentablemente nos ha pillado. Venga, os decía que siguiendo con ese concepto de esa regla mnemotécnica y siguiendo con esa idea de distintas etapas que se desarrollan en el día a día de un gestor, desde la actividad de un gestor, dice, nos encontramos también con la D de dirigir.
Al final, perdón, vamos a terminar con la gestión de personal. Decíamos, en los últimos años hemos encontrado gente mejor, pero bueno, todo el tema de gestión de personal también incluye los procesos de selección, los procesos de contratación, los procesos de diseño de planes de carrera para que esta persona, este talento siga en nuestra organización, permanezca con nosotros y, por supuesto, incluye muchos otros conceptos como puede ser la disciplina o como puede ser la motivación a largo plazo de esas personas. Incluso, bueno, pues la posibilidad de que estas personas terminen incorporándose o creciendo en la organización como directivos y llevándonos a crecer como empresa o incluso terminen siendo socios. Está la de dirigir porque de alguna manera el ser humano es ciclotímico. Somos un sector que cuenta o que trabaja mucho con el ser humano, que recurre mucho al ser humano para construir sus experiencias, sus productos y sus servicios, pero el ser humano es ciclotímico. Todos los días no respondemos al mismo nivel. Todos los días no nos levantamos igual de motivados. Todos los días no estamos no nos sentimos tan fuertes, no estamos tan concentrados. Bueno, los problemas que nos rodean en nuestras casas, etcétera, etcétera, también muchas veces tenemos tendencia a traerlos al negocio. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Pues ocurre que normalmente el equipo pierde el rumbo y pierde el ritmo, es decir, desconecta, por así decirlo. Entonces, dirigir es simplemente recordarle al equipo, a la organización, al talento presente en la organización y también a otros grupos de interés, como son los proveedores, etcétera, etcétera, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos, cómo queremos ser vistos. Entonces, dirigir es otra de las etapas importantes en la función gestora. Controlar de alguna manera que aquello que yo planifiqué, que en su momento pensé que en un determinado momento quise que ocurriera, verdaderamente tiene lugar, ocurre y está dando su resultado, por así decirlo. Y finalmente, evaluar que ese resultado que se obtiene coincida verdaderamente con aquello que yo esperaba como gestor que ocurriera. Es decir, cuando gestionamos un negocio, planificamos un rumbo, un ritmo, planificamos cosas que queremos que pasen y en algún momento dado no solo tenemos que controlar que pasen, sino que también tenemos que evaluar que el resultado, en este caso muchas en general, suele ser el resultado económico, el beneficio, pero también hay otros parámetros a medir siempre en las empresas, en las organizaciones empresariales, que ese resultado que estamos obteniendo es el adecuado, es el que queremos y de alguna manera funciona. Estas serían de alguna manera las etapas. A veces los proyectos empresariales o las empresas no funcionan o no acaban de funcionar porque, bueno, pues no existe una idea de la que partir y que desarrollar y que convertir en un concepto, en un producto, en un servicio, en una experiencia de trabajo tangible. A veces el emprendedor, el empresario, el gestor tiene las ideas, pero no tiene la capacidad de conseguir los recursos necesarios para poner en marcha esas ideas, para hacerlas tangibles, para darles cuerpo. A veces el gestor tiene de alguna manera las ideas y consigue los recursos, pero falla a la hora de coordinar a todos esos recursos para que funcionen entre sí como un engranaje único que dé lugar a los productos, los servicios, las experiencias de cliente que se buscan. En ocasiones, el gestor ha planificado, es decir, ha tenido la idea y la ha planificado bien, ha conseguido los recursos y los ha coordinado, pero el recurso fundamental en nuestras empresas, que es el recurso humano, más por encima de muchas otras cosas, no es el adecuado o no lo encuentra en su número suficiente o no consigue que tenga el nivel competencial suficiente para desarrollar ese proyecto, esa idea de la que estamos hablando. A veces el proyecto falla porque el gestor tiene la tendencia a dejar de dirigir, a alejarse de la gestión, a meterse demasiado en las operaciones o a querer irse demasiado pronto a jugar al golf, por poner un ejemplo, y abandona o deja a su libre albedrío al equipo y de alguna manera se pierden rumbo y ritmo, como decíamos. En ocasiones hoy conseguimos tener de alguna manera las ideas, los recursos, coordinarlos entre sí, conseguir el personal más adecuado, llevar una adecuada dirección, pero los resultados que obtenemos no son los que esperábamos. Y entonces ahí tendremos que volver a evaluar. Y esto es un ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin fin, y en el que un gestor está siempre implicado. Por eso cuando decimos que gestionar es conseguir que las cosas se hagan a través de los recursos disponibles y del trabajo o el esfuerzo de otros, simplemente nos referimos a que el gestor es un gestor de un puzzle, es un gestor de unas piezas, es un gestor de unas piezas que debidamente conformadas, debidamente organizadas, debidamente alineadas de cara a un único propósito, que es que la empresa funcione y que obtenga un determinado resultado, funcionan y funcionan bien. El gestor es un estratega
estratega. El gestor tiene que estar centrado en el más allá, en la visión a futuro, en el que va a ocurrir. Obviamente, sin dejar de poner un ojo en que las cosas ocurran, también a nivel de base, a nivel cotidiano, a nivel diario. Es decir, el gestor no debe de despreocuparse con el resultado, por ejemplo, de elaborar, servir un café y cobrarlo. Es evidentemente también parte importante de su actividad, pero esa tarea generalmente la delega en un equipo técnico, en unos camareros que son los que elaboran ese café como Dios manda, lo sirven y lo cobran. Previamente habrá tenido que encontrar esos camareros, habrá tenido que tener recursos para pagarlos, habrá tenido que formarlos, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan sencillo como te dejo ahí, te suelto y sirves un café correctamente, elaboras y sirves un café correctamente. Tiene mucho trabajo detrás, ¿correcto? Pero el gestor, de alguna manera, lo que tiene que tener es una visión general de hacia dónde se quiere ir, cómo se quiere ir, qué resultados se quieren obtener y cómo combinar las piezas que tenga disponibles en cada momento para que eso ocurra, para que de alguna manera salga adelante. Es como un entrenador en un equipo deportivo de cualquier tipo. El entrenador no está en el terreno de juego jugando, sin embargo, su cabeza está jugando el partido y las piezas que están en el terreno del juego las está moviendo para alcanzar el objetivo. Esa es un poco la figura del gestor y esa es la actividad de la gestión en la que nos involucramos tan a menudo de forma constante y para alcanzar. Recursos en el ámbito de la empresa los hay de muchos tipos. Algunos los conocéis, otros quizá los conoceréis menos. Tiempo, el tiempo disponible para hacer cosas, el tiempo disponible incluso para vender determinados productos y servicios. Es decir, no es solo el tiempo desde el punto de vista de la capacidad de hacer, sino también de la capacidad de absorber trabajo. Recursos económico-financieros, la disponibilidad de dinero para poner en marcha un negocio. Para poder en un momento dado abrir un local, equiparlo, etcétera, etcétera, para poder pagar los salarios al personal, para poder comprar materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Activos inmobiliarios que, dependiendo de su calidad, de si son en propiedad, de si son alquilados, de dónde estén ubicados, etcétera, etcétera, de si son grandes, de si son pequeños, de si están medio equipados, de si no lo están, pues evidentemente me permiten hacer más o menos cosas como gestor, como empresario. También está la máquina herramienta y otros equipamientos tecnológicos, dependiendo del tipo, de las herramientas de las que yo disponga, de alguna manera de la máquina herramienta que yo disponga, si es mejor, si tiene más capacidad de producción, si es más estable, si se rompe menos, etcétera, etcétera, tendré capacidad de hacer más o menos cosas. Por supuesto, otro recurso también son el mobiliario y todo lo que es la decoración de un negocio. También está el saber hacer, las licencias, las patentes, que evidentemente tienen un valor, el saber más que otros de determinadas cosas o incluso patentar esas cosas. Por supuesto, el talento en el sentido de recurso humano y su capacidad de hacer sus competencias. Por supuesto, también las materias primas y los proveedores. Y por supuesto, decíamos también, al igual que el tiempo, pues la capacidad en número de asientos, si fueran hoteles, camas, en capacidad de recibir visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Productos, especialmente los almacenables, también es importante. Todo el inventario es un recurso disponible para el gestor. Tener o no tener producto estocado que le permita elaborar las cosas puede ser una ayuda, también puede ser una desventaja porque es dinero inmovilizado y que se puede estropear. Hay que verlo desde sus perspectivas. Reputación, marca, el ser más querido, menos querido, el generar más o menos capital simpatía, de alguna manera también nos ayudan o nos permiten conseguir una mejor gestión, una mejor actividad empresarial, unos mejores productos, servicios, experiencias de clientes. El fondo de comercio, que son los clientes que pueda tener una determinada empresa o actividad empresarial, o incluso el propio gestor que empieza un nuevo negocio. Este también es un recurso importante porque me ayuda a arrancar más rápido los negocios. Descuentos presentes y futuros que pueda obtener de los proveedores. Recursos gratuitos de libre disposición, pues por ejemplo, si tienes la suerte de tener un chiringuito enfrente del mar, el mar es un recurso regalado. El buen tiempo es un recurso regalado que no te cuesta dinero y sin embargo suma mucho a tus posibilidades de negocio. Entonces, pues por ejemplo, eso es a lo que me refiero con recursos gratuitos de libre disposición. Que en una ciudad haya una wifi gratis y que tú no tengas que gastarte el dinero en ofrecer esa wifi gratis a tus clientes porque está disponible, porque te la da una ciudad inteligente. Pues eso es un recurso, como decía, gratis o de libre disposición. Los propios valores de la empresa y así un sinfín de cosas que evidentemente el empresario, el gestor, gestiona y que tiene que tener en cuenta.
¿correcto? Entonces, gestionar es conseguir que los esfuerzos, es decir, que las cosas se hagan a través del esfuerzo de otros y de los recursos disponibles en cada momento. Y para poder hacerlo, para poder conseguirlo, lo que hacemos es, de alguna manera, pasar por estas etapas, pasar por estos pasos de forma constante, de forma continuada, pero también de forma consciente, es decir, teniendo claro o entendiendo qué es lo que está pasando. Muchos de vosotros gestionáis, dais o de alguna manera recorréis estas etapas, pasáis por estas etapas de forma hasta inconsciente, pero ahora mismo que las estáis viendo presentadas en una pantalla, probablemente estaréis diciendo, bueno, es algo lógico, de sentido común, efectivamente, por aquí pasamos a diario. Entonces, esta función gestora es lo que caracteriza. Muchas veces el gestor de los negocios hosteleros tiene, y especialmente en un sector como el nuestro, que viene de abajo, que viene del suelo, que hemos empezado casi todos desde cero y hemos ido escalando, el gestor tiene mucha tendencia, como digo yo, a pegar un codazo y decir, quítate tú, que me pongo yo, que tiro la cerveza antes que tú. Pero ahí es donde decía que empiezo a tener un gestor malo y un camarero carísimo, porque el que tiene que tirar la cerveza bien es el camarero y cobrar como camarero, obviamente, para que las cuentas salgan, para que el negocio funcione. Y el gestor tiene que estar en su posición, viendo los toros desde la barrera y haciendo de gestor para que las cosas funcionen. Decía, obviamente, puntualmente, en un momento determinado, estos roles se pueden invertir, puede ser necesario en una urgencia, en un apuré, que uno entre al nivel de operaciones a ayudar, que entre a dar ejemplo, que entre a sobre todo a formar más que a dar ejemplo, que me parece que es lo más interesante. Pero si pasa de forma constante, si pasa de forma habitual, tenemos un problema. Si además en esta situación el gestor tiene la sensación de que le falta tiempo, de que no llega, de que todos los días se le van y no ha terminado de hacer todo lo que tenía que hacer, no ha podido hacer todo lo que podía hacer, no ha conseguido los objetivos que se había marcado, entonces tenemos un problema serio, porque ahí es cuando nosotros decimos que el negocio te está gestionando a ti, pero tú no estás gestionando al negocio. El gestor tiene que tener en todo momento la sensación de que domina la situación, de que controla esa situación y de que, de alguna manera, el negocio se está yendo por el camino que quiere y no al revés. Y ese ya es un proceso cíclico que empieza, como decíamos, con esa planificación, esas ideas, sigue con esa organización de recursos, con la obtención de todos esos recursos que ya hemos visto listados, hay algunos más, obviamente, que podéis pensar, pero esos son los referentes, con la coordinación de los mismos para funcionar, decíamos, como un engranaje, y, por supuesto, con la dirección de esos mismos equipos, de ese talento, para que siempre busquen el mismo rumbo, el mismo ritmo y los mismos valores, el control de la actividad, para que obtenga resultados, para saber si está obteniendo resultados y la evaluación de esos resultados para ver si son los más adecuados, los que queríamos, o volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar tantas veces como sea necesario para que la empresa, que decíamos es un ser vivo, siga viva, crezca, evolucione positivamente y, por qué no, incluso nos dé la alegría de expandirse, de crecer, de reproducirse. Estos serían las ideas, por así decirlo, relativas a la gestión que os quería transmitir hoy. Y con esto, Carmelo, que creo que estamos más o menos en tiempo, termino para poder pasar al turno de preguntas. Muy bien, Eduardo, muy interesante. Sí, nos van llegando algunas preguntas mientras que has realizado la ponencia. Tenemos aquí la primera, a ver si se anima alguien más. Dice, ¿qué etapas del ciclo de la gestión, función gestora, son claves para el éxito de un negocio? Yo diría que lo son todas, porque evidentemente, pero la principal es tener una idea que sea competitiva en el mercado y que pueda defenderse como producto, como servicio y como experiencia de cliente, porque si no hay clientes, obviamente no va a haber negocio. Esto ya lo comentamos en su momento cuando hablábamos de las tendencias, de las modas de la generación de experiencias de cliente. Entonces yo diría que de alguna manera esa es la clave, ¿no? Y por supuesto también el tema del control y la evaluación, pero yo diría que todas en general son importantes. Muy bien. Nos acaba de llegar otra, Eduardo, dice, ¿disponen todos los gestores los mismos recursos? Todos los gestores disponen de los mismos recursos, lo he comentado hace un momento. Lo que pasa es que no todos los recursos están disponibles en la misma forma, en la misma cantidad y en la misma calidad. Decía, por ejemplo, que de alguna manera, pues por ejemplo, el dinero. No todo el mundo tenemos acceso a un cierto capital o a un cierto dinero, pero no todo el mundo tenemos acceso a la misma cantidad de dinero. Incluso si vamos a buscar financiación
bancaria. Dentro de unos días, el día 25, si no me equivoco, tenemos una sección específica sobre financiación. Pues si vamos a buscar financiación bancaria, nos podemos encontrar con que incluso en el mismo banco las condiciones en las que nos darían esa financiación son distintas de un gestor para otro, de una empresa para otro. Entonces, los recursos son siempre los mismos, por así decirlo. Quizá el que puede cambiar más radicalmente es el que llamamos recurso de libre disposición. No todo el mundo tiene acceso a la playa, ¿vale? A unas vistas al mar y a un solazo espectacular, pero el resto de recursos, como quien dice, estos son los mismos para todo el mundo. Lo que pasa es que, decíamos, están disponibles en distinta cantidad y en distinta calidad, y entonces en función a la calidad y a la cantidad pues puedes hacer más o menos cosas. Muy bien, perfecto. Tenemos otra muy interesante por aquí. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto sacar adelante un negocio? Qué buena pregunta. Porque decía, generalmente el hostelero tiene, por su naturaleza, por haber nacido detrás de una barra tirando cervezas, tiene la tendencia a sentirse cómodo ahí. Esa es su zona de confort, la cocina o la barra, las operaciones. Y todo lo que implica alejarse del negocio, mirar los toros desde la barrera, hacer números, sobre todo toda la parte económico-financiera, de alguna manera le asusta o le cuesta y hace que una y otra vez vuelva a meter la cabeza entre los fogones, vuelva a meter la cabeza detrás del tirador y desatienda esa parte de la gestión que decíamos es tan importante para que el negocio funcione y para que el negocio pueda crecer, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Muy bien. Nos van llegando preguntas. Aquí más que una pregunta, piden tu opinión, ¿no? Eduardo nos comenta, ¿se atreve usted a decir qué tipología de establecimientos tendrán más éxito o serán más atrayentes, como pizzería, restaurante tradicional, un asador? El que sepa eso se va a forrar, digo yo. No creo que sea yo. No, yo creo que todos van a seguir siendo igual de atractivos en la medida que se casen o que de alguna manera se alineen con las tendencias vigentes. Evidentemente, pues está claro, y hay que distinguir, decíamos, entre modas y tendencias, ¿no? Porque las modas son pasajeras, son cortoplacistas, no vamos a estar toda la vida marcando distancias de seguridad con otras personas. Esto es algo que va a durar mientras no encontremos un tratamiento o una vacuna, pero hay otras cosas como la digitalización y el facilitar el pedido digital y el cobro digital que vienen para quedarse. Entonces, ¿qué negocios van a funcionar mejor? Los que sigan teniendo un producto o servicio excepcional y diferencial. Esto sí va a ser muy importante, pero no es un tema concreto, es decir, aquellos que lo hagan mejor que los supermercados y que el delivery, para empezar. Esto es fundamental porque ya el nivel de calidad del producto, y tú, Carmelo, por ejemplo, lo sabes, que eres más de cocina que yo, el nivel de calidad de los productos en el lineal de los supermercados cada vez es mejor, cada vez es más alto, cada vez hay productos de cuarta y quinta gama de mejor calidad, con mejor sabor, elaborados por personas muy conocidas de nuestro sector, y el que no consiga hacer un producto que se diferencie claramente de lo que está en las estanterías, malo. Pero es que además el delivery ya está llevándonos productos que antes no estaban en los supermercados a las casas, con lo cual, de nuevo, tenemos que ser. En Londres ya se estaba trabajando desde los 3 estrellas de Michelin en delivery, es decir, mandar platos de experiencia 3 estrellas de Michelin a un hogar. Cuando en tu casa puedas sentarte a comer un plato elaborado por un chef con 3 estrellas de Michelin, claro, al restaurante tienes que ir a buscar no la 3ª estrella, la 5ª y la 6ª. ¿Correcto? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Va a funcionar y va a triunfar cualquier cosa que haga algo mejor y diferente a lo que esté en los lineales de los supermercados y en el delivery. Eso para empezar. Y luego que esté alineado con las tendencias que, de alguna manera, estén vigentes en cada momento. ¿Correcto? Esto es lo importante. Y por eso no podemos perder el punto de vista o la atención a esas tendencias. Muy bien. Tenemos aquí otra muy buena pregunta, porque se está hablando del éxito, pero te preguntan aquí, Eduardo, que cuáles son las principales causas de los fracasos en la gestión. Bueno, he dicho una de ellas, que es la tendencia a no gestionar. ¿Correcto? Hay muchos factores tal, y las he explicado cuando decía, oye, hay negocios que no funcionan porque no hay ideas, o las ideas no son buenas, o las ideas son un enamoramiento de uno mismo con un concepto, pero que el cliente no comparte con nosotros. ¿Correcto?
Esto lo hemos oído un montón de veces y los que no son del sector probablemente, pero ¿a cuánta gente no le anima a su familia a montar un restaurante porque en su casa cocina muy bien? Que en tu casa cocines muy bien no te hace un profesional de la cocina. Así es. Que en tu casa cocines muy bien no te hace un gestor de una producción alimentaria en condiciones. Que en tu casa cocines muy bien no te hace un gestor de marketing, ni un gestor económico financiero, ni un gestor de personal. Pues, por ejemplo, ese es el primer tema, ¿no? Es decir, creerme que yo voy a hacer funcionar algo porque a mí me gusta o porque de alguna manera, bueno, pues le gusta a un grupo reducido de gente que me alaba. Es un error. Construir un producto o servicio que no tiene clientela clara a la que satisfacer. Muchas veces fallas, evidentemente, por la falta de recurso económico. El recurso económico tiene que estar ahí presente. Hay mucha gente que entra con el dinero justo en los negocios. Y, por ejemplo, en esta situación se ha evidenciado. Muchos negocios no tienen la costumbre de ahorrar, muchos negocios incluso no pueden ahorrar, muchos negocios ha pillado con el fondo de caja justo para aguantar 15 días, 30 días cerrados, pero no 2 meses, ni 3 meses, ni 2 meses o 3 meses cerrados y una crisis económica con 2 años de maduración detrás. Entonces, el recurso económico. A veces las cosas fallan pues porque no tengo el personal adecuado, ni en número, ni en competencia, es decir, ni en habilidades, capacidades de sacar el trabajo, o no lo tengo bien motivado. Hay gente que contrata personal magnífico, que lo puede pagar bien y lo paga bien, pero luego a la hora de gestionarlo es muy chapucero. Es otro motivo por el que un negocio puede fallar. Y nosotros, esencialmente, una de las cosas que nos diferencia muchísimo de ese lineal de supermercado y de ese delivery es el trato humano. Entonces, el personal en un negocio de hostelería es importantísimo. Por ejemplo, ese puede ser otro factor de fallo. Hay mucha gente que rápidamente, cuando las cosas le van medio bien, se relaja y decide que, bueno, que como las cosas van bien, es momento ya de salir y de divertirme. Y dejan de pasar por el negocio, dejan de vigilarlo. Yo no digo que tengas que estar todo el día, pero evidentemente una cierta vigilancia tienes que tener sobre tus negocios. Entonces, bueno, esas prisas por salirse, antes de que el negocio madure, se consolide, de que tengas un equipo en el que puedas delegar, llevan a que el negocio de repente empiece a fallar estrepitosamente. También hay un componente de personalización, ¿eh? En el mundo de la restauración hay mucha gente que va al restaurante de Carmelo porque está Carmelo y porque quiero que me dé de comer Carmelo, y si Carmelo no está 3 días me parece que ya no se come igual. E igual Carmelo no ha cocinado en la vida en ese restaurante, le cocinaba Pepe o le cocinaba María, ¿correcto? Pero esto también pasa, es un elemento que tiene que ver ahí con el marketing, ¿no? Y así sucesivamente. Hay muchas razones por las que un negocio puede no funcionar, pero sobre todo es por la dejadez en la gestión en general, es decir, por no vigilar todas estas etapas y todos estos aspectos. Claro, así es. Vale, tenemos más, Eduardo. Sí, sí, Dice, no hay a la hora problema. de organizar, gestionar una empresa, Sí. ¿cuáles son los puestos claves? Yo diría que no hay puestos claves, hay tareas claves. Y en empresas más pequeñas, menos personas hacen más tareas o desarrollan más tareas, y ese es uno de los problemas también por los que muchas veces se sienten agobiados, sobrepasados, se les va el día sin poder hacerlo todo. Y en empresas más grandes, pues esas tareas se distribuyen entre un organigrama más grande. Entonces, yo no hablaría tanto de puestos clave como de tareas clave, ¿correcto? Es decir, lo importante es descubrir qué tareas son verdaderamente aquellas a las que hay que dedicarles tiempo, en las que hay que perder el tiempo, suman, aportan valor a mi empresa, a mi producto y a mi servicio, y no volverse loco con el tema de voy a contratar 18 personas y a cada uno le voy a poner un título. Ahora mismo esto de la titulitis es una cosa muy divertida. Cuando te metes en el LinkedIn, todo el mundo tiene unos títulos muy curiosos. Chief Executive Officer de la Tasca Pepe. ¿Cuántos sois? Somos 2. Y tienes un consejero ejecutivo de... No, pues, joder, por palabras mayores, ¿no? Entonces, no son tanto los puestos como las tareas. Vale, perfecto. Bueno, quizás vaya un poco al hilo, ¿no? La siguiente pregunta, porque te preguntan aquí, Eduardo, ¿cómo transmito a mi personal el plan a seguir y los resultados a obtener? ¿Hablando, motivándolo, redactando unas pautas de trabajo? Yo sugeriría en todos los casos, y habéis tenido alguna sesión orientada en ese sentido, que efectivamente esa planificación que tengáis en la cabeza la trasladéis a papel. La aterricéis en papel, en eso que llamamos, bueno, un manual operativo de procedimientos o de funcionamiento, que es un conjunto, es la suma de distintos procedimientos documentados. No necesariamente para que le entreguéis esa documentación
a la gente tal cual, porque es verdad que normalmente es una documentación gorda, densa, sino para primero que vosotros pongáis vuestras ideas sobre papel y al leerlas os dais cuenta de si tienen sentido o no tienen sentido. A veces tenemos cosas en la cabeza que cuando las escribimos nos damos cuenta de que no tienen mucho sentido, ¿correcto? Y una vez que tenemos esa información, la traduzcamos a lo que llamamos flujogramas, que es un lenguaje que de alguna manera explica un proceso, cómo sucede un proceso, y a las famosas checklists, que todos conocéis, que son más fáciles de interpretar. Por supuesto, una vez que yo tengo claro cómo se desarrollan los procesos y los tengo resumidos en esos flujogramas y esas checklists, llega el momento de transmitírselo al personal. Y ahí está desde la transmisión oral, pero la transmisión oral puede llevar al olvido y al malentendimiento, por tanto es mejor que quede constancia documental de alguna manera de estas cosas, hasta, pues ahora mismo, por ejemplo, ayer estaba con un cliente que me estaba enseñando que había desarrollado su propia escuela online, donde tiene colgados todo su material, todos sus procedimientos, y todos los nuevos empleados de la empresa tienen que hacer los cursos que tienen en esa escuelita online antes de que los contraten o en los primeros compases de su contratación antes de que les renueven, y esa documentación sigue ahí permanentemente disponible, la van actualizando cuando es necesario para que cada nuevo empleado o cada empleado antiguo que necesita refrescar un concepto porque lo tiene olvidado, entre y lo rescate. Entonces, es importante, sí, dejar que de alguna manera, o sea, escribir de alguna manera, documentar de alguna manera esos procesos de nuestra empresa en papel. Es importante resumirlos en flujogramas y en checklists que sean más asequibles conceptualmente y para el lector, y por supuesto utilizar todos los medios disponibles desde la conversación, la transmisión oral hasta la documentación en papel o un repositorio digital web, por ejemplo, e incluso en forma de curso para que las personas las conozcan, ¿vale? Toda la vida, los que somos más mayores hemos trabajado en la hostelería, nos hemos encontrado, hemos trabajado, pues, por ejemplo, con el briefing diario previo al servicio. Lo habitual, por ejemplo, para nosotros era que antes de empezar un servicio, tanto el personal de cocina como de sala fuera congregado por el jefe de cocina y por el jefe de sala, se le explicara qué iba a ocurrir en ese día, en ese determinado servicio, qué clientes VIPs iban a venir, qué tipo de servicio se pretendía prestar, qué urgencia de venta de determinados productos había por parte de la cocina para que no se quedaran atrás, etcétera, etcétera, y el servicio discurría. Esa es una forma de transmitir pues un poco tus objetivos a todo este personal, ¿correcto? Pero sí, hay que hacerlo y yo os invito a hacerlo, y eso, por ejemplo, es una característica de éxito de muchas empresas, ¿no? Tener rumbo, ritmo, valores, visión, misión, valores claramente definidos, los procesos claramente definidos, tenerlos por escrito y, evidentemente, no solo enseñárselos o mostrárselos a su personal, sino formarles con estos en la mano. Totalmente de acuerdo, ¿no, Eduardo? Yo creo que el briefing es un papel fundamental, ¿no? Y que de alguna manera pues todo el personal de tu equipo esté en comunicación y en todo momento informado, ¿no? Sí que es verdad. Tenemos otra pregunta que creo que en algún momento has dado respuesta, ¿no? Pero esta persona te pregunta que si una buena gestión es capaz de saltar esas barreras de tipos de establecimiento para llegar al éxito. ¿Qué barreras? Sería la pregunta. Porque, claro, una buena gestión debe de superar toda barrera. Es decir, el gestor o el papel del gestor básicamente es el de un corredor de obstáculos. Tú en el día a día de tu gestión te vas encontrando con obstáculos. No importa cuánto planifiques, ¿eh? Incluso cuando planificas mucho, los que tenemos tendencia a planificarlo todo, siempre hay algo que se te escapa. Es humano. Siempre hay un elemento. Y de hecho, fijaros que ahora que lo estaba comentando Carmelo, me estaba acordando de una cosa. No es solo importante el briefing preservicio, sino que también es importante el briefing post-servicio. Es decir, en muchas organizaciones hay un briefing para comentar lo que ha pasado o lo que ha ido mal o lo que no ha ido como se estimaba que debía ir durante un servicio, en un proceso de retroalimentación y de aprendizaje continuo. Incluso hay organizaciones, en hostelería yo no lo he visto, pero tengo una amiga que trabaja en Vinter, en la compañía aérea de Canarias, que trabaja en el departamento de calidad, que se dedican nada más que a descubrir todos los días lo que
cosas que hayan sucedido en los aeropuertos y en sus aviones que no estén documentadas en su manual de procedimiento, para recogerlas, para buscarles una solución y para incorporarlas a su manual de procedimientos. Y así una y otra vez. Es muy difícil planificarlo todo y por tanto es importante que evidentemente cualquier cosa que descubramos que no funciona en este proceso, pues evidentemente la abordemos, ese obstáculo primero lo solucionemos y luego, en el sentido de lo más rápido posible, apaguemos el fuego y luego intentemos aprender de él qué ha pasado para darle una solución permanente o constante en la organización. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues de momento no nos llegan más preguntas. Yo creo que ha sido una ponencia bastante interesante, ¿no? Donde se han resaltado unos puntos pues, básicos y súper importantes a tener en cuenta para que seamos buenos gestores. Y no sé si quieres añadir algo más, Eduardo. No, en principio no. Bueno, como siempre, dar las gracias, recordaros que todo esto está colgado en la plataforma y nada, y invitaros a seguir formándoos con Heineken, ¿no? Yo por mi parte, si ha quedado algo más o menos claro, me quedo más tranquilo. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. Y nada, comentar que podréis acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación utilizada en la web de Aula Abierta, que estará disponible en unas horas. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión. Aquí estaremos de nuevo como cada día. Volvemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Será el turno de Esther González y su ponencia se titula Mi cliente y sus nuevas expectativas. Las 15 preguntas clave ante los miedos de volver. Así que nada, cuidaos mucho, cuidad de vuestros negocios y nada, espero que todos dentro de muy poco pues estemos juntos en nuestro plan. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Eduardo, un saludo. Igualmente, Carmelo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.